Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Carbonell, vamos a ir con el análisis de los mercados. Sara, muy buenos días. Pues, vale, parece que no podemos ir con Sara, ¿sí? Vale, bueno, pues Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya por fin podemos hablar. Hoy estamos viendo a los mercados, Sara, moviéndose pues bastante planos. Hoy pendientes tal vez de esas claves del día, ¿no? Esos datos de IPC que se van a ir publicando y sobre todo esa cita con el dato de Estados Unidos y resultados empresariales. No sé cómo ves la sesión. Pues efectivamente estamos ahora primero viendo muy poco o menos volumen de negociación que habitualmente. Con los mismos catalizadores encima de la mesa, que es la evolución de la pandemia. Y luego, como bien dices tú, hoy lo más importante es, o uno de los catalizadores más importantes es ver ese dato de inflación, ¿no? También tenemos presentación de resultados que empiezan hoy con grandes bancos americanos y eso sí que nos va a dar una pauta bueno, pues de lo que ya estamos esperando, ¿no? La recuperación económica. Hay que tener en cuenta que además el tipo de interés, el rendimiento del bono a 10 años americano llegó a tocar máximos, pero bueno, luego se volvió a contraer y todo lo que está relacionado con la inflación y los rendimientos impactan en las compañías de servicios financieros, ¿no? Con lo cual son muy importantes esos resultados de esos bancos americanos, pero sí que es verdad que hay que decir que la renta variable americana en realidad sigue en tendencia alcista y sigue en máximos. Y luego destacar hoy lo que sí que está subiendo hoy de nuevo, porque se había contraído un poco, es el barril de crudo, ¿no? Que seguimos viendo esas tensiones entre, bueno, pues Emiratos, Arabia, los productores. Es muy importante lo que pase con todo este tema, pero hoy vemos que, bueno, que sigue cotizando encima de $75, casi 76 el barril de Brent, y esto nos indica, bueno, pues siempre es positivo para las compañías relacionadas con el petróleo, como en nuestro caso Repsol, y seguimos viendo pues perspectivas de la demanda de crudo positivas para lo que queda de año y para el año que viene, por esa recuperación que en principio está ahí. Solo se puede complicar si se complica la evolución de la pandemia. Pendientes todos los días, efectivamente, de la recuperación de la pandemia y pendientes también de las decisiones, ¿no?, que vayan a acompañar esa recuperación. En las últimas horas hemos estado escuchando a Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo anticipando que ya no, desde que se ha revisado esa estrategia de política monetaria, va a haber más distensiones en el seno del Consejo de Gobierno. Es verdad que hasta septiembre no se esperan cambios, pero va a tener que empezar a hablarse ya de retiradas de estímulos. Estamos viendo, mientras, a los bancos hoy cotizar con recortes generalizados. Es verdad que son diferentes la escala de las caídas, desde la de BBVA de más del 1% hasta vemos caídas mucho más moderadas, como el caso de Santander. ¿Cómo ves el momento para los bancos y, bueno, para la situación? En realidad las caídas de hoy yo creo que no están relacionadas, como decía, cuando además hay poco volumen o hay incertidumbre. Iba a mirar ahora cómo está la volatilidad, que no lo hemos comentado. Bueno, pues en España por lo menos siempre se deshacen posiciones en la banca, ¿no? Es verdad que estamos viendo ya cambios, ¿no?, en los mensajes que manda el Banco Central Europeo. Van más en línea con los últimos mensajes que vimos por parte de la FED. Si la situación sigue como hasta ahora, lo lógico efectivamente es ir poco a poco, bueno, pues ir retirando estímulos, que haya subidas de tipos de interés. En Estados Unidos las esperamos para el 2023. En Europa yo creo que tienen que ser o que serán después de 2023, pero sí que es momento de ir pensando un poco, ya no sé si decir un cambio de estrategia, pero desde luego actuaciones, y intentar que la economía, entre comillas, pudiera ir andando sola, ¿no? Poco a poco. De todas formas, como bien decías tú, hasta septiembre yo no creo que veamos ningún cambio. Sí que empezamos a percibir pequeños cambios, ¿no? Y ese tono un poco diferente, y luego ese cambio de objetivo de inflación, que en realidad ya lo conocimos hace unos días, pero que en realidad no dista mucho de lo que ya había. Lo que pasa es que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron y todos los estímulos y de toda esa oferta monetaria que estaba encima de la mesa, no hemos sido capaces de llegar a ese 2, ¿no? Que ahora podamos decir que se puede superar, solo demuestra que sí que es verdad
que el Banco Central bueno, pues está preocupado por esos pequeños repuntes de inflación. Pero a donde quiero llegar es que en Europa no es algo preocupante, aunque alcanzáramos el 2 y aunque subiéramos un poco de ese 2%, en nuestro caso, bueno, significaría que tenemos recuperación, ¿no? O sea que no es nada que en estos momentos a nosotros nos preocupe. No es lo mismo que en Estados Unidos, donde sí que es verdad que es muy importante el dato de hoy y donde sí que vimos el último dato de inflación en 5%, ¿no? Si eso continúa subiendo, ahí sí que podríamos ver un adelanto de la subida de tipos de interés antes del 2023, como decía. Como apuntábamos a Estados Unidos, quería también hacer un inciso sobre lo que es esas noticias de última hora de cómo están advirtiendo desde el regulador de Estados Unidos ese posible efecto secundario neurológico por parte de la vacuna de Janssen, en un momento en el que además bueno, también se debaten la posible o no necesidad de inocular una tercera dosis en otras vacunas como la de Pfizer-BioNTech. En este cruce de informaciones con referencia a éxitos y errores de las vacunas, no sé cómo crees que puede cotizarse en bolsa, si va a tener alguna repercusión o ya está prácticamente descontada el juego en la pandemia. No, yo creo que sí que va a tener repercusión. Probablemente esta tarde veamos a todas las farmacéuticas relacionadas con las vacunas tener un impacto, y debería. Y luego sí que es verdad que en realidad todo lo que sea negativo, o aunque como bien dices tú ha estado mucho descontado, ¿no? Pero todo lo que esté relacionado con la pandemia y no sean noticias positivas impacta de manera negativa al mercado. Los CFDs de Estados Unidos cotizan fuera de horas y ahora mismo cotizan prácticamente 24 horas. Y por ejemplo, ahora mismo tenemos tanto Nasdaq como Dow Jones, el CFD, con caídas, ¿no? También tenemos Europa, no son el DAX, etcétera, no son muy abultadas, pero por supuesto que impacta. Y de hecho, todo lo que estamos hablando, todas las perspectivas que tenemos para el verano, como decía, hay poco volumen. Todo esto puede cambiar, darse la vuelta completamente y tener un verano horroroso si el tema del COVID se complica, si vemos que hay malas noticias respecto a la vacuna o algunas vacunas no funcionan o tienen efectos secundarios, con lo cual ahora mismo sigue siendo probablemente el tema más importante, junto, como decíamos, con la inflación, que puede mover algo los mercados, desde luego. Si miramos a nombres propios, tenemos esa noticia que mira al sector de renovables, esa aprobación que llevaría a cabo la administración Biden sobre las eólicas, que afectaría a las eólicas de nuestro país. ¿Va a suponer un peso más sobre el sector? Hombre, yo creo que sí. Yo desde luego lo que pienso ahora mismo, que todo el otro día estaba en un evento que decía un economista medio en broma, ¿no? Todo lo que lleva verde detrás es buenísimo, pero sí que es verdad que a donde nos dirigimos es a todo lo que es intentar tener entorno sostenible, todo lo que son renovables, y en realidad yo creo que todo lo que se haga para fomentar pues el sector y la inversión en este tipo de energías es algo positivo, ¿no? Veremos a ver hasta que conozcamos un poco más cómo puede afectar, pero en realidad yo creo que es un sector que va a ir un poco por libre y un poco con menos impacto en todo esto que estamos hablando de la pandemia, y que en el largo plazo es un sector que tiene potencial. Te voy a querer pedir que volvamos a mirar un poco al sector bancario, porque estamos leyendo esta mañana cómo el Banco de Inglaterra levanta las restricciones sobre los dividendos de los bancos, una noticia que acompañaba la evolución de la pandemia, que se desataba precisamente por esos miedos cuando el mundo se cerró. ¿Qué podemos esperar después de este anuncio? Pues de hecho el HSBC, que es uno de los bancos más importantes y más representativos de Reino Unido, está subiendo un 1,6%, ¿no? Yo creo que eso es una noticia positiva para los bancos. Creo que poco a poco tenemos que ir volviendo a la normalidad y a que cada compañía se desarrolle y haga su política de dividendos como quiere. Y luego lo que decíamos antes, yo en realidad creo que la banca ha estado, bueno, ya lo sabemos todos, ha estado muy tocada por el entorno de tipos al margen de la pandemia. Esto es a nivel mundial, especialmente en Europa.
Y cuando empecemos a ver a finales de año y el año que viene todos esos cambios que van a ser inevitables de política monetaria por parte de los bancos centrales, será cuando puedan resurgir un poco, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, en la banca española, a pesar de este entorno que han vivido, tenemos bancos como, pues, por ejemplo, Santander, donde nos vimos unos resultados muy sólidos, donde vimos que se reinventan, que suben incluso margen de interés. Tenemos bancos bastante sólidos que han capeado muy bien el temporal, con lo cual en el largo plazo y cuando el entorno acompañe, bueno, pues todavía podremos ver más potencial. Pues nos vamos a quedar con esa vigilancia, con esa noticia del sector bancario. Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana una vez más aquí en Business Connection, en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Gracias, hasta luego.